Y para hablar de este tema hemos invitado a Carolina Arrieta. Ella es médico internista que viene y nos acompaña para aclararnos mejor este panorama y hablarnos sobre algo que es silencioso dentro de nuestra salud. No nos damos cuenta, pero puede perjudicarnos bastante el día a día. Bienvenida, doctora. Gracias, muchas gracias. Bueno, yo les voy a hablar un poco de lo que es resistencia a la insulina, resumido en una forma práctica para que podamos entender. El páncreas es el encargado de producir esta hormona que es la insulina. La insulina es la encargada de abrir la puerta para que ingrese el azúcar dentro de la célula, que es la que necesita energía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que comemos y se libera en la sangre, aumenta el azúcar, entonces el páncreas empieza a producir insulina, que llamémosla la insulina, que van a ser como las llaves. Entonces, la célula tiene la llave, la insulina, para abrir esa puerta y que entre la glucosa dentro de la célula. Pero cuando hay resistencia a la insulina, esas llaves no hacen ese trabajo, no funcionan bien, entonces pide el páncreas, empieza a liberar más, entonces empieza a producir más llaves, tratando de compensar eso, entonces hay un aumento de la insulina. Y el azúcar empieza a quedar en la sangre, entonces empieza a elevarse. En lugares donde no debería de quedarse. Exacto, en la sangre. Okay. O sea, uno come, el páncreas libera la insulina, es para meter el azúcar dentro de la célula y la célula empieza a funcionar. Entonces, como no empieza a funcionar bien, queda y empieza a quedar muchas llaves y la cerradura no funciona. Entonces empezamos a tener que la glucosa se empieza a elevar, hay estos niveles de insulina elevados, entonces empezamos a tener ya síntomas que a veces... y permítame, digo silenciosa porque son síntomas, pero no son cosas que me perjudiquen muchas veces en el día a día, hasta que no veo algo grave. Exacto. ¿Síntomas como cuáles podrían ser? En realidad, muchas veces puede pasar desapercibido porque las personas no lo toman como algo grave o como síntomas importantes. O sea, la persona puede tener cansancio, deseo todo el tiempo con sueño. Todo el tiempo con sueño, deseos de comer algo dulce o de querer comer carbohidratos o azúcar. Esto es un llamado de atención también para todas las personas que tienen hijos pequeños, porque esto podría darse desde nuestro hijo. Claro, desde temprana edad, sí. Las personas que tienen sobrepeso, aumento del perímetro abdominal, o sea, que son más gorditos de la pancita, digamos, ¿no? Okay. Si la persona, ustedes de aquí van a ir a mirar a sus familiares y ver si es que el cuello no lo tienen un poquito más oscuro, las axilas, los nudillos, la parte de la ingle un poquito más oscurecido, o a veces se ve... Exacto. Esa es la acantosis nigricans, que es uno de los signos que puede dar, o los acrocordones, que era la figura anterior, que son lunares, como verruguitas, así, que no les duele, no causan molestia. Sí, cuando tienen muchos, las personas a veces consultan, mire doctora, me salió esto. O le puede salir en la axila. Que me decía también, doctora, perdón, pero es importante a las mamás que se den cuenta que muchas veces a nuestras pequeñas que están pasando por la pubertad o van a llegar a la pubertad, van a la piscina y me decía que podíamos verle las axilitas un poquito más oscuras que las amigas. ¿Esto también nos debe llamar la atención? Sí, exacto. Yo tuve recientemente 2 casos de que mamás consultaron porque sus hijas jovencitas estaban empezando el tema de la piscina, iban y notaron que las axilas las tenían un poquito más oscuras. Las llevaron, le hicieron baños de sol, baños de luna y un montón de cosas, aclarantes, crema, y no funcionaba. Llegan a consulta, se hacen los laboratorios y se detecta de que evidentemente era una resistencia a la insulina. Y no necesariamente es que uno tiene que llevar un tratamiento medicamentoso. Primero, ¿cómo se mide? Ya. O sea, ¿qué debería yo de hacerme? ¿Qué tipo de análisis? ¿A quién visito? Ya. Lo que uno tiene que hacer es, uno solicita una glucosa basal, una insulina basal, una hemoglobina glicosilada, que es la que me dice cómo estuvo el azúcar hace 3 meses, y se puede hacer una curva de glucosa, que es una glucosa y una insulina basal
le dan una carga de azúcar, un vaso con 75 gramos de glucosa y posterior a eso, a las 2 horas te vuelven a medir la glicemia y la insulina. Y hay ciertos valores para nosotros que son considerados normales y si vemos de que están fuera de rango, ya sí consideramos que es resistencia a la insulina y debería consultar un profesional, ¿no? Para que él nos oriente si solamente con dieta saludable, cambios en el estilo de vida, la persona si es sedentaria, invitarlos a que empiecen a hacer actividad física, por lo menos 150 minutos semanales de actividad aeróbica y sí un poco de ejercicios de fuerzas, de pesas, dormir bien, porque el estrés nos aumenta el cortisol y eso empeora el tema de la resistencia a la insulina. Entonces son cambios que podemos hacer antes de llegar a la medicación. Yo por lo menos en mi consultorio, yo se lo dejo al paciente. Le digo, bueno, podemos intentar, está en usted, sí podemos esto revertirlo. Okay. Esto se puede revertir en un periodo de 3 a 6 meses, eso es variable. Si la persona baja de peso en un porcentaje de un 5 a 10%, esto ayuda y la verdad es que mejora. Evidentemente, cada persona es diferente y algunos pacientes sí necesariamente necesitamos iniciar ciertos medicamentos desde un principio. ¿Qué pasa si no lo trato, la resistencia a la insulina? Como decían, la resistencia a la insulina puede agotar al páncreas porque el páncreas, el pobre, está sudando, está trabajando, está produciendo más insulina. Llega un momento en que se puede cansar y ya empieza a haber la prediabetes, que la prediabetes es el aumento de la glucosa sin llegar a ser diabetes, pero esto puede evolucionar. También es importante ver si hay antecedentes en la familia, si hay mamá, papá, abuelitos con diabetes o con resistencia a la insulina, también es para tomarlo en cuenta. Así que ustedes lo que podrían hacer es visitar a su profesional, tener un análisis, un chequeo en el año, creo que sería muy bueno. La verdad es que nosotros los papás tenemos miedo de hacerlo con nuestros pequeños, pero hay a veces que es necesario. Cuando uno ve que está subiendo mucho de peso o que está pidiendo mucho dulce o que está teniendo alguna de estas características que decimos, sí es importante hacerlo para poder ayudarlos a tiempo. Sí, es correcto. Bien, doctora. Quiero agradecerle por acompañarnos en esta tarde para poder ampliar este tema, así que ustedes ya lo saben desde casita también el poder cuidarnos. Y hay enfermedades silenciosas, pero es muy importante que estemos atentos siempre. Gracias. No, gracias.